superior están los metales o las aleaciones, es decir, en la parte más alta, que tienen tendencia a funcionar como ánodos. Y en la parte inferior están los que tienden a conformarse como cátodos. Es decir, entre más noble es el metal o aleación, tiene características catódicas, y entre menos noble, pues tiene características anódicas. De esta cuenta es que eventualmente vamos a hablar de ánodos de sacrificio. No sé si han escuchado ese concepto. Sí. ¿No? No, ingeniero, no los... ¿No? Nadie. Muy bien, pues vamos a verlo más adelante también. Esto es algo que se menciona mucho, sobre todo en las zonas costeras o portuarias, algunos ánodos de sacrificio. Vean, en la parte más anódica, pues podemos considerar al magnesio, zinc, berilio, algunas aleaciones de aluminio, el cadmio, el hierro colado, el acero templado, el acero de baja aleación, y así sucesivamente. Y del otro lado, pues los más catódicos sería el grafito, el oro, el platino, el titanio, aleaciones de hierro, níquel, cromo, ¿verdad? O los aceros inoxidables. Pues lógicamente, o de acuerdo a la experiencia, pues ustedes seguramente han visto que los aceros inoxidables tienen ese comportamiento a no oxidarse teóricamente, ¿verdad? O mejor dicho, la palabra correcta no es oxidarse, sino la palabra adecuada es a no corroerse. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ingeniero. Sí, recuérdense que lo que vimos en la semana anterior de las combinaciones redox, pues reducción o oxidación es un concepto del potencial que tienen para poder ser o ganar electrones. Sin embargo, la corrosión finalmente es un efecto de esa relación redox. ¿Sí? Por eso lo adecuado sería es que los aceros inoxidables tienen la capacidad de no corroerse de acuerdo a su composición, ¿verdad? Hay una familia muy grande de aceros inoxidables. ¿Sí? Algunos tienen esa propiedad más arraigada, es decir, tienen mejores capacidades para no corroerse que otros aceros inoxidables. También lo vamos a ver en una clase posterior. Pues si ustedes se dan cuenta, del lado más catódico están aquellos metales que normalmente nosotros consideramos que no se corroen. Aceros inoxidables de níquel, de cromo, bronce, aleación 600, acero inoxidable, miren acá hasta arriba, ¿verdad? El acero inoxidable 430. Aquí hay un acero inoxidable 410 o 416. No sé qué aceros inoxidables conocen ustedes. 408. ¿Okay? Y de acuerdo a su experiencia, ¿ese tiene buenas propiedades anticorrosivas o cómo lo ha visto? Sí, sí, es bueno, ingeniero. Y pues es mejor, claro, no es mejor que el 416, pero el precio es un poquito más accesible. Excelente, muy bien. Vamos a ver con una conferencia que vamos a tener un invitado algunos conceptos de eso y al final vamos a tomar nuestras propias conclusiones, pero interesante, ¿saben? Me parece muy bien el aporte. Y vean, el hierro sabemos que es uno de los metales que más se corroe. Y si ustedes se dan cuenta en esta serie que presentamos aquí en la diapositiva, pues se ve que los hierros y los aceros están bastante arriba, es decir, que tienen una buena capacidad de comportarse como ánodos, es decir, tienen la capacidad de corroerse. De esa cuenta es que para protección eventualmente se usan los ánodos de magnesio, que se conoce como ánodos de sacrificio. ¿De acuerdo? Vamos a seguir entonces. Esto, las celdas galvánicas son muy comunes. Por ejemplo, siempre que una tubería de cobre se conecta
a una conducción de agua hecha de hierro, pues se forma una celda galvánica, donde el suelo es el electrolito y la tubería de cobre actuará generalmente de cátodo y la línea de hierro será el ánodo. Ustedes han sido un poco observadores y creo que alguno puso dentro de sus ejemplos de los tipos de corrosión, la corrosión galvánica, donde hay una conexión entre una tubería de hierro o de hierro negro o de hierro galvanizado y alguna tubería de cobre, ¿sí? Y básicamente ahí se produce una celda galvánica. Recuérdense que nosotros cuando conectamos tuberías de hierro galvanizado, generalmente hacemos roscas y esa parte se queda básicamente desprotegida. Y es el inicio de la corrosión, o en ese punto es donde generalmente inicia una corrosión, sobre todo si está conectada con una pieza que tenga un menor potencial para poder corroerse, como el cobre, por ejemplo, o el bronce. No sé si alguien lo ha visto ya en su experiencia, es bastante común. Aún cuando el tubo galvanizado pues tiene su protección de zinc, pues la parte que no está protegida presenta esos indicios de corrosión. ¿Dónde está el zinc? ¿Okay? Vean, el zinc está en la parte bastante alta, ¿verdad? En la serie de agua. Es decir, que funciona como ánodo de sacrificio y esa es la razón por la cual nosotros utilizamos el zinc para galvanizar algunas piezas y tener esa protección galvánica, ¿sí? Para proteger el acero o el hierro que está un poquito más abajo. Sin embargo, una vez nosotros desprendamos el zinc, tenemos básicamente el acero ya desnudo y con esto pues inicia la corrosión. De hecho, al estar en contacto con otros materiales, esto se puede acelerar. Bueno, aquí hay una pequeña imagen de cómo en las conexiones, ¿verdad? Se ven corroídas, ¿sí? Si se logra ver bien. Ven acá, ¿verdad? Donde está el reducidor bushing, se ve la corrosión. Todavía se mira bueno, Inge. Hay varios. Sí, He ya visto se ve nuevo, peores. sí, seguro. Y ven, aquí mezclaron también acero inoxidable, ¿verdad? Con hierro negro. Entonces, esos son problemas de diseño. A veces por necesidad se hacen ese tipo de instalaciones, seguramente. Y vean, para que exista la corrosión electroquímica o húmeda, es necesario que se ponga en funcionamiento una pila o una celda de corrosión. Pues esta denota la existencia de un ánodo, un cátodo y un electrolito. Siempre que exista corrosión, deben de presentarse estos tres factores. Tiene que haber un ánodo, tiene que haber un cátodo y tiene que haber un vehículo, que en este caso se conoce como electrolito, ¿sí? Y dentro de la vida real podemos decir que el electrolito puede ser el suelo, puede ser el aire, puede ser agua, que es lo más común, ¿sí? Y en el momento en que uno de estos tres elementos básicos para el funcionamiento de esta pila galvánica falle, esta dejará de funcionar. Y en consecuencia, pues podremos detener el proceso de corrosión. Y los sistemas de protección contra la corrosión están basados en la eliminación de alguno de estos tres elementos o hacer inoperante uno de esos tres elementos, ¿sí? Pues, se escucha sencillo, pero en la práctica se hace un poco más complejo, obviamente, ¿verdad? Algunas técnicas que nosotros podemos tener para hacerle frente a la corrosión.
Pueden ser estas, ¿verdad? La protección anódica, la protección catódica, protección con inhibidores o bien con protección con revestimiento. Vamos a hablar de cada una de ellas. Y esto nos tomará por lo menos esta y la siguiente clase. Probablemente una tercera. Es la protección anódica, o también conocida como el fenómeno de pasividad. La protección anódica como la catódica por corriente impuesta se basa en imponer una corriente de tal forma que el material esté en su región anódica o catódica respectivamente. ¿Sí? Nosotros, pues sabiendo la naturaleza de cada metal y su comportamiento eléctrico, pues nosotros podemos imprimirle un pequeño voltaje de corriente para poder mantener esos metales en la posición donde nosotros estamos, de tal forma que se produzca el intercambio de electrones, pero a través de la energía eléctrica que nosotros le estamos imprimiendo al sistema. ¿Sí? De esa cuenta, la pieza como tal no va a perder esos electrones que lo haría de forma natural, sino que nosotros básicamente le estamos ayudando a que sean unos electrones, pero no necesariamente del metal. No sé si me voy a entender con esta parte. Sí. ¿Lo puedes repetir otra vez, Inge? Sí. Vamos acá. Regresar a esto. Bien. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acero o hierro, ¿verdad? Cubierto con zinc. Nosotros tenemos una pila galvánica, ¿sí? En este caso, el zinc está cediendo los electrones, ¿sí? Contra el medio, contra el electrolito. El electrolito lo que está tratando de hacer es formar ese vehículo para poder capturar electrones entre el oxígeno y el acero, ¿sí? Pero para eso está el zinc. El zinc, como tiene esta capacidad, lo que hace es ir cediendo esos electrones y el zinc se va degradando de cierta manera, ¿sí? De tal forma que el hierro o el acero no pierda electrones, sino que básicamente se comporte como un cátodo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice la corriente impresa? Lo que nosotros hacemos es simular que hay algo que está cediendo electrones, que en este caso serían los electrones que nosotros le estamos suministrando a través de una corriente eléctrica. Sí, no sé si ahora sí me voy a entender. Ninguno Sí, de los dos materiales se degradaría entonces. No, digamos que nosotros, si yo tengo solo el acero desnudo, ¿verdad? Yo podría suministrarle solamente corriente eléctrica para que esos electrones que están necesitando el medio ambiente para no corroer el acero sean cedidos por la corriente que yo le estoy imprimiendo. Ah, ya, para no ponerle el Para ánodo no ponerle un sacrificio. protector encima de zinc, que el zinc lo que hace es ceder esos electrones al medio ambiente y a su vez proteger al metal, que en este caso sería el hierro. ¿Sí? No sé si ahora sí me di a entender bien. ingeniero. Sí, de acuerdo. De cualquier manera, vamos a hacer un experimento la siguiente semana para ejemplificar mucho mejor esa parte. Y de hecho, va a ser un ejercicio que va a ser catalogado como nuestro segundo examen parcial.
Bien. También hay una protección catódica de corriente impuesta. Esta técnica consiste en aplicar exteriormente una corriente eléctrica desde una fuente o generador, de tal forma que la estructura a proteger actúe de cátodo de este par. ¿Sí? Es tanto similar, depende cómo nosotros veamos, si lo vemos desde el lado del ánodo o si lo vemos desde el lado del cátodo. ¿Sí? Básicamente, así es como nosotros podemos diferenciarlo, ¿verdad? Recuerden, si normalmente el cátodo es lo que nosotros queremos proteger y el ánodo es la pieza que va a ser sacrificada. ¿Sí? Inge, disculpe. ¿Sí? Sí, Inge. ¿Sí le escucho? Una pregunta, digamos, a la hora de una aplicación, digamos, práctica de nosotros en el aspecto de que, así como lo presentaba la vez pasada Milka, ese techo que tenía, que al nivel de mar se lo come, pero exageradamente. Digamos, igual estructuralmente, casi, digamos, nosotros siempre se usa hierro y con una protección anticorrosiva y después una pintura de acabado final, ¿va? Y ese sería, en este caso, pues nuestro ánodo, la pintura, la protección que le hagamos al cátodo, que es la estructura en sí, para que no nos ¿Es correcto? llegue. Un ejemplo, como ver el muelle que quedó del puerto de San José, que cuando estuvo con su mantenimiento y todo, en verdad era una estructura que aguantaba la locomotora que llegara hasta la punta del muelle, ¿va? Pero digamos, uno puede, bueno, ahora digamos, uno puede, digamos, sacar la vida útil de ese ánodo, ¿va? Saber en qué tiempo nosotros va a terminar su efecto de protección y entonces necesitamos hacer, pues por decirle algo, un plan de, en este caso sería de, ya sea de quitar la pintura vieja o sobre de esta repintar nuevamente con todas las protecciones a modo de que sigamos protegiendo la estructura hasta infinito tiempo, digamos que nos llegue, ¿va? No sé si, digamos, hay una aplicación, o sea, aquí estamos hablando de corriente y toda la cuestión, pero yo le diría una aplicación, así como vimos las cuestiones de las industrias a la orilla de, digamos que a la orilla del mar, con efecto de cosas marítimas. O sea, ¿qué aplicación tendríamos por ahí, digamos, o sea, algo más así De hecho, la evidente? corriente impuesta es Ujú. una de esas, ese tipo de protección. Con Ajá. algunos ejemplos, en realidad. Ajá. Sí Ujú. existen medios para poder hacer eso. La cuestión de revestimientos también es una forma de hacerlo, pero se puede complementar muy bien con una protección catódica. Eh, Ajá. entonces, ambas cosas nos pueden funcionar bien. De hecho, es común hacerlo, ¿verdad? Lo que Ajá. sucede es de que, recuérdese que en nuestro medio no existe una empresa que oficialmente esté dedicada a este tipo de protecciones. Por eso es que casi no se da. Sí, yo la vez pasada vi, digamos, por decirle algo, la Torre Eiffel fue hecha en 1890, ¿va? La Torre Eiffel. Y ¿Sí? sacan ahí el principio que era, pues, Gustavo Eiffel, el ingeniero mecánico y toda la cuestión. Es más, sigue las recomendaciones que él puso y todo. Pero sí explicaban ellos que, por decirle algo, digamos, la torre a cada 7 años le hacen mantenimiento total. O sea, se contrata gente especial de esos picotes que se cuelgan y todo y le dan una pintada general a la torre cada 7 años. Dice que creo que tiene 20 veces la han pintado en total. Y algunas estructuras que las han ido cambiando, algunos tramos del acero lo han ido cambiando, ¿va? Pero yo lo he visto, pues, digamos, en sí el estudio que ellos hicieron para saber en qué puntos saben ellos que estructuralmente protegen todo, sigue aguantando todo ese peso que en sí ella sola y la gente y los elevadores que tiene, ¿va? Es más, creo que todavía hay elevadores originales que todavía siguen con contrapeso. Entonces, la idea, como usted decía, era de que uno, pues, o sea, no verlo así como la clase, sino que verdaderamente, hasta cierto punto, un reto de que uno aplique en algún área, porque las fábricas normalmente, siempre, a veces, en edificio les cuesta mucho entender el plan de mantenimiento. A veces quieren tener la misma estructura solo porque es hierro o alguna cosa, o concreto, y no hacerle un plan de mantenimiento que uno diga, bueno, cada 3 años a esta cosa hay que darle, pues, un repintado o un cambio de estructura, algo así, ¿no?
¿Entiende? Que, Sí. que mantenimiento pueda sacar esa conclusión también para que sea algo bastante beneficioso a donde uno esté. Sí, hay formas de medir esa degradación y lo vamos a ver también con algunos École. ejemplos. Eso es lo bonito, de que hay una forma de degradación. Entonces, así como hacemos el preventivo, no llegamos a que nos truene la máquina, sino que ya sabemos que si nos dan tiempo, llegamos al preventivo antes de que se nos vaya a colapsar la máquina. Entonces, igual es en Es, estructuras o en protecciones así es. de edificios. Ujú. Ok, gracias. Bueno, vean, tenemos, como lo vimos, ahí hay diversos tipos de ánodos. Pues aquí hay algunos de ellos, ¿verdad? Ánodos inertes son aquellos que no van a sufrir ningún tipo de deterioro, tales como los metales nobles, como el titanio, por ejemplo, ¿verdad? Bien, ánodos parcialmente agotables, que estos pueden ser revisados periódicamente con el fin de asegurar su integridad. Entre ellos se destacan los compuestos por grafito, aleación de hierro, con elevados contenidos en silicio y aleaciones de plomo. Estas estructuras nosotros podemos protegerlas a través de estos ánodos. No sé si ustedes se acordarán en el video que vimos del venezolano sobre la protección de algunas estructuras telefónicas. Ellos decían, siempre la base está protegida con un ánodo de sacrificio. ¿Sí? En este caso, esos ánodos serán agotables. Pero por las cuestiones de diseño y cuestiones climáticas se producía un problema ahí y él indicó cómo repararlo. Si no, todos modos lo podemos regresar a ver. Pero básicamente ahí se tenía un ánodo de sacrificio. Esa sería una forma bastante sencilla, podemos decir, de proteger nuestras estructuras. Recientemente escuché que la Torre del Reformador tiene ánodos agotables. Realmente no estoy totalmente seguro de eso. Alguien me lo comentó que trabaja en la industria del acero, pero habría que verificarlo, ¿no? Y bueno, los ánodos agotables son económicamente bastante viables. Necesitan revisión continua para comprobar la protección. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Yo tengo mi estructura, ¿sí? Y le conecto un ánodo de sacrificio. Entonces, este ánodo se va a ir degradando y corroyendo porque este está cediendo los electrones frente a la estructura, ¿sí? De esa cuenta, el metal de la estructura no pierde electrones, sino que el ánodo de sacrificio va a perder esos electrones. Pero obviamente, al perder electrones, va a llegar un momento en que no va a tener capacidad de seguir protegiendo a la estructura. Entonces, estos ánodos generalmente tienen que ser revisados periódicamente y cambiados por uno nuevo para tener siempre la protección. Esa es una forma de hacerlo con algunas estructuras de metal. ¿Sí? No sé si me voy a entender con esta parte. Inge. ¿Sí? Muy bien. Bueno, protección catódica con ánodo de sacrificio. La protección catódica se puede llevar a cabo sin necesidad de aplicar una corriente impuesta. Y de esa manera, pues evitamos el riesgo de la formación de un par galvánico si la corriente aplicada desaparece. Pues anteriormente, de lo que estábamos hablando, era que nosotros podemos inyectar una cantidad de corriente para ceder esos electrones al electrolito y proteger nuestra estructura o nuestro metal base, ¿verdad? Sin embargo, podemos hacerlo a través de ánodos de sacrificio, como lo vemos aquí. Y era precisamente lo que les comentaba de la estructura con el lapicero, ¿verdad? Y nuestro ánodo de sacrificio. En la corriente impresa, básicamente nosotros no tenemos este ánodo de sacrificio, sino lo que hacemos es inyectar electrones a la estructura para que esos electrones sean los que van cediéndose al electrolito. Y de esa cuenta siempre se mantiene protegida nuestra estructura. Esta parte de la protección catódica con ánodo de sacrificio, sí es eso, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro ánodo de sacrificio y nuestro cátodo, y este ánodo es el que se va degradando de tal forma que los electrones se ceden de este punto para el electrolito o al medio ambiente en este caso, ¿sí? Y nuestra estructura siempre va a estar protegida. ¿De acuerdo? Ingeniero.
Si eso dejara de existir, ¿verdad? Tanto la corriente impresa como el ánodo, entonces la misma estructura va a comportarse como un ánodo y un cátodo a la vez. Seguramente por el diferencial de aireación puede una parte ser ánodo y la otra puede ser cátodo, ¿sí? Eso puede suceder en un mismo metal. Pues esta protección consiste en conectar el metal que se trata de proteger a otro menos noble, es decir, más negativo de la serie electroquímica. Es por ello que se trata de una forma tal como una pila galvánica, en la cual el metal a proteger actúa forzadamente como cátodo, mientras que el metal anódico se sacrifica y en consecuencia podemos decir que se corroe. Nuevamente, ¿verdad? Haciendo énfasis en eso, ¿verdad? Esta es mi estructura que va a ser el cátodo y este es mi ánodo este es mi ánodo que va a ser el que se corroa o se degrade. ¿Sí? Así va a ser siempre en la parte de la corrosión. Nuevamente, recordemos, ¿verdad? Para que se presente la corrosión, nosotros necesitamos un ánodo, un cátodo y un electrolito. El electrolito es el medio que nos facilita la transferencia de electrones, ¿sí? El cátodo es el que nosotros necesitamos proteger y el ánodo es el metal que vamos a sacrificar para proteger al cátodo. ¿De acuerdo? Tengamos presente siempre eso. Y aquí hay un pequeño esquema de cómo sería esto. Supongamos que nosotros tenemos una tubería de hierro, que es una aplicación bastante común, ¿sí? Que está en contacto con la humedad o con agua, ¿sí? O los cationes del suelo. Pues estos van a tratar de ganar electrones que el hierro puede perder. Pero entonces esos electrones son cedidos por el ánodo de sacrificio. Y nosotros conectamos a través de un cable, ¿sí? En nuestro ánodo de sacrificio. Entonces el magnesio va a ser el que va a estar perdiendo esos electrones, cediéndoselos a la estructura para que pueda interactuar con las partículas de humedad. Sí, lo vemos todos. Sí, sí, ingeniero. ¿Se dan cuenta? Pues el magnesio cede 2 electrones, ¿verdad? ¿Alguien iba a comentar algo? ¿Nadie? No, ingeniero. Sí. Bueno, la protección catódica es básicamente una forma de controlar la corrosión y basa sus principios en la electroquímica para proteger la estructura de acero por medio de un conjunto de elementos que se combinan con la misma estructura para inducir una protección contra el fenómeno de la corrosión, constituyéndose así en un sistema de protección catódica, ¿sí? Es decir, este sistema que estaba en la diapositiva anterior se conoce como protección catódica. Bueno, ¿dónde usamos la protección catódica? Tuberías enterradas o sumergidas de acero, de hierro, de aluminio, tuberías de hormigón pretensado. Si todos tienen dominio de esta parte del hormigón o concreto pretensado. ¿Saben a qué se refiere esto? No, ingeniero, de mi parte no. Desde hormigón pretensado, ¿no? Okay. ¿Ustedes han visto los puentes que son hechos con vigas de concreto? Sí, ingeniero. ¿Sí? Estos son fabricados con un sistema pretensado. Forman no es la formaleta, hacen la formaleta de la figura
la viga. Generalmente es una T, ¿verdad? Al menos para nuestro caso, aquí en Guatemala. Entonces se colocan el acero, la cantidad de acero necesaria, pero está tensado, es decir, desde ambos extremos lo tensan, ¿sí? Y luego funden el concreto. Una vez fundido el concreto y ya fraguado, entonces sueltan las piezas, ¿sí? Sueltan las puntas de metal. Entonces, por la tensión que le han impreso inicialmente, pues este concreto tiende a deflectarse, a ponerse en forma cóncava, ¿sí? Y eso lo hacen para que después, cuando coloquen parte de la rodadura sobre el puente, esa forma cóncava, por el propio peso del que le están colocando encima, pues tienda a ceder una fracción, ¿verdad? Y ya tenga la capacidad de soportar lo que está circulando por la parte de arriba. Eso es lo que conocen como hormigón pretensado. Y ese metal generalmente puede corroerse si no está protegido, ¿verdad? No sé quién circula por la avenida Petapa, por ejemplo, al final están haciendo unos pasos a desnivel y han estado haciendo estructuras, la formaleta y las columnas y todos los estribos. Pero ustedes saben que una vez las varillas del acero se doblan o se le da forma, se presenta ese fenómeno de la acritud y se desprende material y se inicia la corrosión. De esa cuenta es que toda esa parte de ahí ya está bastante corroída. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de pasar recientemente por ese lugar. Sí, que ya. Y sí se pudo Sí se ve. notar, Ujú. sí se ve, ¿verdad? Sí se recuerdan de ese fenómeno de la acritud. Bueno, cuando se procesa el hierro de varilla de construcción, ¿verdad? Generalmente tiene un tono como gris en la parte superior, ¿sí? Pero cuando ese acero es sometido a algún trabajo de formación, es probable que se desprendan unas cascaritas. Ese es el fenómeno de la acritud, ¿sí? Ese metal que está en la superficie se agrieta y se desprende y queda expuesto nuevamente al acero. Y ahí es donde se presenta la corrosión, porque obviamente está expuesto al medio ambiente y hay una transferencia de electrones y se presenta la corrosión. Pues digamos que eso mismo se puede presentar en las tuberías o en el metal de una viga pretensada, ¿sí? Ingeniero, con una consulta. Dígame. Esto tiene relación con el tema de que cuando están haciendo una estructura para construcción, ingeniería civil, ellos no soldan varillas entre ellas, sino que siempre hacen uniones amarradas, por decirlo de alguna manera. Sí, Ese es el fundamento de esto. sí. Recuérdese que nosotros al soldar esas varillas estamos acelerando el proceso de corrosión por el cambio de temperatura. Si ustedes se acordarán, en un par de clases anteriores hablábamos que uno de los factores que acelera los signos de corrosión es el cambio de temperatura o el gradiente de temperatura. Y al momento que nosotros calentamos el metal, pues no solamente fragilizamos el metal que está en la zona afectada por el calor de la soldadura, sino que también aceleramos ese proceso de corrosión. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo le consulté eso a los ingenieros y en ese momento no me pudieron dar razones de por qué no lo hacían, ¿no? Porque yo dije, bueno, así aceleras más el trabajo. Sí, ahora tengo más claro, más amplio el panorama. Recuérdese que siempre que usted solda un par de metales, hay una parte que se llama zona afectada por el calor, ¿sí? Y esa zona afectada por el calor afecta la estructura molecular del acero en esa zona, ¿sí? Entonces, por una parte se puede fragilizar
Y por otra parte, pues nosotros también aceleramos la corrosión en ese punto. Sí, está dejando puntos débiles ahí en la construcción. Ujú. Así es. Bueno, a veces por desconocimiento lo hacemos. Yo recuerdo que yo empezaba a trabajar en esa parte de soldadura, pues estaban las vigas de una nave, ¿verdad? Y el arquitecto quería, eh, digamos, fijar de alguna manera la fundición de esa columna que estaba pegada a la viga. Es decir, aquí estaba la viga de metal, ¿verdad? Y él estaba levantando su pared, pero en este espacio intermedio quedaba la parte que él iba a fundir de la columna de concreto. Entonces él me hizo soldar estribos a toda esta columna para que la fundición quedara fija a la estructura metálica. Pues ahora entiendo, ¿verdad?, que había un problema no solo de corrosión, sino que estructural, porque, digamos, la estructura metálica se comporta diferente frente a los fenómenos de la naturaleza que el hormigón. Entonces era mucho más probable que ellos pudieran tener fisuras en el futuro eh, en esa pared, ¿no? Porque estaba teniendo una estructura rígida con una que es menos rígida, ¿verdad? Pues al estar totalmente unidas, lo más probable es que ahí se hubieran presentado fisuras en la pared. Ok. Eso fue hace muchos años, ¿verdad? Entonces, había cosas que desconocía. Pues sigo desconociendo un montón, pero ahora desconozco un poquito menos. Bueno, también para protección de tanques y tuberías enterradas funciona muy bien la protección catódica, es decir, con anodos de sacrificio. Fondos externos, tanto de primarios como secundarios, de tanques de almacenamiento a nivel. Por ejemplo, esto se ve mucho en la industria petrolera o en los aceiteros, ¿verdad? Ellos tienen una base de hormigón o de concreto, como le conocemos nosotros, fundida, ¿verdad? Con la capacidad de soportar el contenido de un tanque que está eh, descansando sobre esa parte de concreto. Entonces, cuando están así, eventualmente hay algunos tanques que tienen doble fondo, ¿verdad? Por diversos propósitos. Y también ahí puede hacerse una protección bastante buena con este sistema de protección catódica. Los tanques de agua también pueden ser protegidos a través de estos electrodos o anodos de sacrificio. Los cascos de los barcos son bastante frecuentemente se ve que están protegidos a través de este tipo de protección catódica. Tanques de lastre, que esto se reconocería como para depositar o trasladar un material. Los muelles están aquí, por lo que preguntaba ya el ingeniero hace unos minutos. Los muelles también pueden ser protegidos a través de esta técnica. Probablemente nuestro muelle en su momento sí estaba protegido, pero una vez se dejó de utilizar y se dejó darle el mantenimiento, como usted decía, se aceleró el proceso de corrosión. Y el resultado, pues, es evidente para todos los que hemos pasado por esa sección del puente del muelle del puerto de San José. El tablaestacado se llama también una parte, es cuando se colocan estructuras de metal para, como divisiones, ¿sí? Pilotes de fundición en tierra y en agua. ¿Sí saben qué son los pilotes de fundición? No, ingeniero, disculpe, desconozco. ¿No? Nuevamente en la parte de los ingenieros civiles, ¿verdad? Cuando se va a atravesar un río, normalmente se funden pilotes, que son las bases redondas, o depende de la sección que hayan dimensionado ellos. Funden dentro del cauce del río unas secciones circulares, generalmente. Y esos son los pilotes que están fundidos adentro de la tierra y el agua. Pues obviamente ahí se puede presentar la corrosión también. Pues eso es lo que los civiles le conocen como pilotes.
La calzada de puentes, nuestros puentes Bailey famosos, ¿verdad? Generalmente están instalados en lugares tanto agresivos, casi siempre en contacto con el agua. ¿Sí? Las rodaduras de los puentes son también metal. No sé si ustedes se acordarán haber pasado por algún puente Bailey. Y estos puentes de origen normalmente vienen galvanizados, pero como ya lo hemos platicado, el tiempo va degradando el zinc y además la fricción de la rodadura de todos los vehículos, golpes y todo eso pueden acelerar la degradación del zinc y que sea más fácil el fenómeno de la corrosión. Los interiores de los tanques de almacenamiento de agua caliente también son susceptibles a corroerse y se pueden tener también protegidos a través de la protección catódica. Las placas y cajas de los tubos intercambiadores de calor, estos también pueden ser sometidos a una protección de este tipo. Superficies internas de calentadores de crudo, ¿sí? Acero de hormigón reforzado, que ya lo comentamos también. Cables de telefonía y eléctricos forrados con plomo o con acero. Esto también puede ser protegido a través de este sistema. Cierro un poquito aquí. Así sería el sistema de protección catódica con ánodo galvánico. ¿Sí? Es decir, que se forma una pila galvánica. Nosotros tenemos enterrada una tubería. Y acá va un alambre de cobre recubierto. Y tenemos nuestro ánodo de magnesio en este caso. ¿Sí? Entonces, los electrones que necesita el acero perder, los va a ceder el magnesio. Entonces, este se va degradando poco a poco y es necesario cambiarlo en algún momento. Ingeniero Braulio. Mira, una consulta de los ánodos, ¿hay algunas especificaciones con respecto al área a proteger? Sí, sí, cada uno tiene una cierta capacidad de cobertura. Ya digamos, como son de diversas aleaciones, ¿verdad? Y diferentes formas, pues el fabricante de estos ánodos le va a decir, este ánodo le cubre tanta área. ¿De acuerdo? Pues cada uno va haciendo aleaciones para hacerlo más eficiente y competitivo frente a sus rivales en la protección de este tipo. Perfecto. No le podría decir ahorita, mire, este ánodo le va a proteger o le va a cubrir tanta área porque depende de las características físicas y de la aleación de ese propio electrón. De acuerdo, gracias, Nero. Bueno, tenemos, esta sería, pues, sería una comparación entre el sistema de ánodo galvánico y la protección catódica por corriente impresa. Como ustedes ven aquí, pues aquí en esta parte de arriba se muestra una fuente de poder que está suministrando electrones a una estructura o a un par galvánico. De tal forma que vamos a convertir en una pieza como cátodo y a la otra como ánodo. Básicamente es esto mismo, ¿verdad? Está aquí del lado izquierdo, pero aquí es controlado a través de una fuente de energía eléctrica. Mientras que aquí el par galvánico se forma por la posición electroquímica de cada uno de los elementos. En el lado derecho, pues, lo que nosotros hacemos es convertir a un elemento en ánodo o bien en cátodo. Queda un poquito más clara esa parte ahora. Sí, ingeniero. Ok, excelente. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del
la protección con ánodo galvánico. Pues esta no requiere una fuente de alimentación externa, fácil instalación, bajos costos relativamente, ¿verdad? Baja corriente, mantenimiento mínimo, puede ser parte integral de la estructura y es eficaz para la protección de pequeñas estructuras eléctricamente aisladas. ¿Qué desventajas podemos tener? Potencial limitado, ¿verdad? Corriente baja, es decir, si su estructura es muy grande, usted obviamente va a necesitar varios ánodos de sacrificio para poder tener una protección adecuada. No es aplicable para proteger grandes estructuras desnudas porque la vida del ánodo puede ser corta, ¿verdad? Esas pues, serían algunas de las desventajas. Veamos unas ventajas de esta parte de la corriente impresa. Un potencial grande, salida alta de corriente. Tenemos un control flexible de la salida de corriente, es decir, nosotros podemos regular obviamente la salida de corriente. Aplicable a casi cualquier resistividad del suelo. Se puede proteger grandes estructuras de acero desnudo. Una desventaja, podemos decir que puede causar problemas de interferencia o daños del revestimiento por corrientes parásitas o corrientes altas. Los sistemas deben de ser monitoreados y mantenidos regularmente y en consecuencia, pues los costos de mantenimiento y funcionamiento son más altos. No sé si todos tengan relación con las corrientes parásitas en la red eléctrica. ¿Han escuchado ese término? No, Inge. No. Bien, pues es muy común dentro de nuestro sistema. Pues hablo de Guatemala, no desconozco otros países si tienen esas dificultades como nosotros. Pero recordemos que normalmente deberían de llegar 5 cables, ¿verdad? Cuando hablamos de una corriente trifásica. Pues tenemos las 3 líneas de corriente, el neutro y la tierra, ¿sí? Pero es común, por las malas prácticas, que nosotros usemos el neutro, no, la tierra, como el complemento para formar una corriente monofásica. Y no sé si les ha pasado o lo han visto. Sí, ingeniero. ¿Sí? Okay. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos estos tipos de conexiones y a su vez nuestra corriente trifásica está conectada a una serie de máquinas automatizadas, ¿sí? Donde están involucrados muchos variadores de frecuencia o servovariadores, como si podrían ustedes conocerlo. Estos equipos generalmente suministran unas corrientes parásitas a la red eléctrica, ¿sí? Es decir, que hay un retorno de corriente eventualmente a la red eléctrica. Y si ustedes tienen una de las fases conectadas a la Tierra, esa Tierra generalmente está cargada con un potencial eléctrico, ¿sí? Cosa que no debería de suceder. Y si nosotros a su vez le estamos imprimiendo una fuente de energía o una cantidad, un potencial eléctrico a toda la estructura, podemos generar un daño adicional. Podemos generar algún corto. No sé si me va a entender con esto. Sí, ingeniero, son de los sistemas estrella, ¿verdad? Por eso recomiendan más los Delta. Así es. Pero sobre todo, recomiendan bien esa parte de tener una diferenciación entre el neutro y la parte de la tierra física. Yo no soy especialista en electricidad. Sí he visto algunos estudios que se han hecho y realmente siempre presentan problemas, ¿verdad? A veces se presentan problemas electrónicos de algunos equipos automatizados y uno eventualmente no se entera por qué, ¿verdad? Pero es probable que se generen a través de una mala instalación. Y en el caso de los variadores o servo drive, generan eso, ¿verdad? ¿Sí le escucho? También se puede
puede provocar, esa corriente puede ser inducida por las bobinas del transformador desde su origen de transporte. Sí. Y a través del recorrido, pues obviamente va a haber una pérdida de energía causada por el efecto Joule, que sería la temperatura, ¿verdad? Muy bien, gracias. Sí, sí, así es. Pues es un tema bastante complejo, ¿verdad? Toda la parte de tierras físicas y la protección de estas estructuras es un tanto compleja, ¿verdad? De hecho, la instalación de pararrayos, por ejemplo, debe estar bien realizada para evitar un daño a su red eléctrica. Es un tema bastante difícil, hay diversos criterios en eso, ¿verdad? Pero se presentan ese tipo de problemas. Y si nosotros adicional le aumentamos una variable más con una corriente impresa, pues podemos tener algunas dificultades adicionales. Pero es parte de lo que tenemos que controlar. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿No se han aburrido? No, ingeniero, vamos bien. ¿Vamos bien? ¿De acuerdo? Si gustan, damos unos minutos para que estiren las piernas y tomen algo de agua. Continuamos. Sí, sería bueno. 10 minutos, ¿les parece bien? Gracias, ingeniero. Gracias. Bien. Empezamos dentro de 10 minutos.